¿Cómo sigue la situación en Ecuador? La pregunta es pertinente porque ustedes saben, en los primeros días de este año ese país generó gran preocupación en la región y en buena parte del mundo por la gravedad de una embestida contra el Estado llevada adelante por grupos de narcotraficantes que incluyó el secuestro de más de 200 policías y guardias penitenciarios, ataques con explosivos y además la toma armada de un canal de televisión en Guayaquil. Esa asonada se produjo luego de que el presidente Daniel Noboa ordenara la movilización de las Fuerzas Armadas y la implantación de un toque de queda nocturno de 60 días a raíz de la fuga de prisión de Adolfo Macías, alias Fito, uno de los principales jefes narco de ese país. Las mafias respondieron con una operación violenta que forzó al Poder Ejecutivo a su vez a declarar conflicto armado interno. En ese contexto fue que desde el gobierno se ordenó a las Fuerzas Armadas que neutralizaran a una veintena de organizaciones narco a las que calificaron como terroristas. En paralelo, el país recibió ayuda militar de Estados Unidos para combatir a las bandas del crimen organizado. 15 días después, la tensión ha ido bajando. Bueno, pero entonces ya pasó, ya se encauzó. ¿Qué es lo que queda? Vamos a conversar de nuevo a partir de este momento con el politólogo Pablo Medina. Pablo, buen día. Gracias por acompañarnos otra vez. Muy buenos días, siempre un gusto estar con ustedes. Pablo, el gobierno anunció esta semana una baja en la cantidad de muertes violentas, por lo que decidió flexibilizar el toque de queda nocturno. El plan que se llevó a cabo deja, según las cifras oficiales, 5 terroristas abatidos, 32 presos fugados recapturados y 11 policías que estaban secuestrados liberados. Además, se decomisaron 35 toneladas de droga, de las cuales 22 fueron halladas en una sola bodega el domingo pasado. ¿Qué es lo que hay que leer? ¿Acá hay un triunfo entonces del presidente Noboa? Yo creo que sí, yo creo que hay un triunfo. Yo creo que quizá el asunto, el tema principal va a ser la sostenibilidad del éxito que se ha logrado en estos 15 días. Es decir, en estos 15 días, en efecto, el haber puesto a las Fuerzas Armadas en las calles ha disminuido no solo la delincuencia organizada, no solo este temor por el narcotráfico, las muertes relacionadas con el narcotráfico, sino también la delincuencia común. Es decir, cuando tú tienes militares en las calles, un ladrón de billeteras, no vinculado con el narcotráfico, también se cuida de no generar problemas. Es decir, en general, en ese sentido, hay un efecto positivo de lo que ha logrado el presidente Noboa porque la ciudadanía tiene una percepción de mayor seguridad. Esto es muy importante, sobre todo en centros urbanos en donde el origen, digamos, el famoso martes aquel en el que se declara el estado de conflicto interno, había hecho que en ciudades que normalmente estaban por fuera de la violencia del narcotráfico, también se vean afectadas y que quizá justo por eso fueron poblaciones que estaban mucho más asustadas, mucho más desesperadas incluso, y que claro, la presencia de Fuerzas Armadas ha ayudado. Entonces, podríamos decir que sí, el presidente ha logrado bajar las muertes violentas, sobre todo en los territorios en donde estas se concentraban por la lucha de bandas de narcotráfico y por crímenes relacionados con el narcotráfico. Y también, digamos que ha capturado estas 35 toneladas, representan más o menos entre el 18 y 20% de lo que en el Ecuador se captura anualmente. Es decir, si es que tú piensas que en 2 semanas has capturado una quinta parte de lo que se captura normalmente en un año, entonces también ha habido un golpe fuerte hacia el narcotráfico, hacia el financiamiento del narcotráfico. Sí, porque recordemos qué Eh, cifras están en juego. Esas 35 toneladas, ¿a cuánto equivalen? ¿O qué recursos, qué ingresos habrían implicado para los narcos? ¿A cuántos habrían vendido en Europa, por ejemplo? claro, depende del lugar donde se venda, pero estamos hablando de entre 500 hasta 1.000 millones de dólares. Es decir, es una cifra muy, muy importante. Ahora, el problema, y quizá como mencionaba al inicio, el problema es la sostenibilidad. ¿Por qué la sostenibilidad? Porque pensemos que esos 1.000 millones son 1.000 millones que no le están llegando a algún, comillas, empresario del narco.
Y eso en el narcotráfico normalmente se arregla con ajuste de cuentas, y el ajuste de cuentas no es a través de cortes, como normalmente sería en la economía formal, sino en la violencia en las calles. Quizá en este momento no veamos los efectos porque el país está militarizado, o quizás sí, no lo sé, espero que no. Pero el problema es que se necesita una acción sostenida en el tiempo justamente para minimizar los efectos de este tipo de golpes. Enseguida Ahora, volvemos a ese punto, pero hay que agregar, Pablo, que pese a que bajaron las muertes violentas, hubo en estos días dos episodios muy fuertes, muy serios, ¿no? Uno, nada menos que el asesinato de un fiscal, el asesinato del fiscal antimafia César Suárez, que venía investigando la toma del canal de televisión el 9 de enero. Y después, pocos días después, el domingo, un comando narco tomó por asalto un hospital. Terminó habiendo detenciones por ese episodio. Pero, a ver, estos dos hechos, ¿cómo figuran? Pues son de una magnitud relevante, ¿no? ¿Cómo figuran en todo este recuento, en todo este balance? yo creo que justo a lo que yo iba, la fuerza militar, la fuerza, digamos, del Estado haciendo sentir la legítima fuerza, hace que estas bandas, que entre otras cosas no tienen comandos centralizados ni una capacidad de movilización logística centralizada, también empiecen a focalizar los blancos, es decir, saben que no pueden hacer lo mismo que hicieron justo antes de la declaratoria, pero empiezan a focalizarse y por eso es que yo me refiero a que va a haber consecuencias, es decir, 22.000 kilogramos, 1.000 millones que ya no van a llegar a las personas que esperaban que llegue ese dinero, va a haber consecuencias. Ahora, el desafío del presidente es mantener la fuerza para que esas consecuencias sean mínimas o no existan. Porque a diferencia del presidente, que tiene unos recursos limitados, incluso recursos legales limitados, porque el estado de excepción está declarado por 60 días y tendrá que ser renovado, y eso es sujeto de examen de Corte Constitucional, el narco no, el narco tiene tiempo. El narco puede cobrar esto después de los 120 días que puede durar como máximo el estado de excepción. Entonces, hay que ver qué se hace hasta eso. Y yo creo que ahí es el desafío. El presidente tiene dos desafíos. El uno que es mantener la capacidad logística. Yo creo que lo está haciendo a través de cooperación internacional, específicamente con Estados Unidos, como se ha mencionado. Pero por otra parte, también recordemos que el Ecuador está en una crisis económica y sostener un esfuerzo como este del Estado es muy duro. El día de ayer, el viceministro de Gobierno ha anunciado que van a tener problemas para pagar sueldos a los funcionarios públicos a final de este mes. Esto es muy grave, porque el descontento social también puede crecer. Es decir, sí, es verdad, el país parece que está más seguro, pero por otra parte no me pagan mi sueldo. Enseguida, Entonces, después capaz que eso va hablamos a de ser esta parte, complicado. ¿no? De la situación económica. Pero, a ver, insisto, por lo que recién citaba y por lo que tú agregabas, el asesinato del fiscal César Suárez, ¿cómo quedó o cómo impactó? Ahí sí que tenemos una medida tremenda de amedrentamiento, ¿no? Un mensaje muy, pero muy sanguinario para quienes están llevando a cabo o liderando las investigaciones. Enseguida, la fiscal general respondió que no los amilanaba para nada y que iban a continuar como antes o más firmemente con las indagatorias. Pero, a ver, ese episodio. Yo creo que es un episodio que responde a este dicho de la cadena se rompe por el eslabón más débil. Normalmente los eslabones débiles eran la policía y el, 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 el aparato de justicia ecuatoriano. Hoy en día la policía ya no es el eslabón más débil, entre otras cosas porque la policía está siendo subsidiaria a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas es un eslabón más fuerte. Pero la justicia sigue siendo un eslabón débil por varias razones. Una, porque en general es mal pagada, mal preparada, no hay una carrera de justicia en el Ecuador, por lo que normalmente lo que ocurría es que incluso si es que Policía Nacional realiza un buen trabajo, entrega, captura a delincuentes, una vez que entran en el sistema de justicia, se valen de sobornos, amedrentamiento, coacción, o incluso artimañas jurídicas por las que los fiscales no pueden responder porque no están preparados. Entonces, existía esta noción de entregamos a los delincuentes a la justicia y la justicia los deja libres. Ahora, cuando tenemos fiscales que probablemente no aceptaron un soborno, no fueron coaccionables,
Probablemente este es el mensaje, es decir, o aceptas ser sobornado o aceptas ser cooptado o hay consecuencias. Y ahí es un eslabón muy débil, insisto, tanto institucionalmente, pero también porque el país no ha hecho lo suficiente para proteger. Pensemos que en una situación como esta, jueces y fiscales están también jugándose la vida y no necesariamente cuentan con ningún tipo de protección. En el caso de este fiscal, por ejemplo, no tenía ningún tipo de protección. Entonces, No tenía ahí protección, se también hay un trasladaba en problema. su vehículo por las calles de Guayaquil sin protección porque no la había pedido o porque no se le había suministrado. Es que ese es el problema. En este momento, no solo que no, el fiscal no necesariamente puede pedir, no conozco honestamente si es que él la solicitó o no, pero más allá de si es que el fiscal la solicita o no, el país tiene que generar un sistema por el cual tiene alertas de riesgo. Es decir, inteligencia en el país normalmente con los políticos hace eso, hace un perfil de riesgo y en función del perfil de riesgo se le asigna una protección. Pensemos en el tema de jueces y fiscales en casos de esta naturaleza, de alto rango, de alto riesgo, deberían tener esto asignado y no existe un sistema para hacer eso. Entonces, es un problema, es el eslabón más débil. Si es que ya no puedes irte en contra de la policía y las Fuerzas Armadas porque están fuertes en este momento, bueno, normalmente la cadena es ellos se encargan de capturarnos y a quién nos entregan al aparato de justicia. ¿Cómo está el aparato de justicia? Débil. El otro Mm. eslabón muy débil es el aparato de rehabilitación social. Podemos conversar sobre ello, pero el aparato de rehabilitación social es un aparato que incluso militares en este momento que han pacificado las cárceles dicen, ok, están pacificadas, hemos hecho requisas, hemos retirado las armas, hemos retirado las facilidades de Internet, comunicación externa, es decir, todo lo ilegal, ¿a quién entregamos las cárceles? Y en ese momento, otra vez, el Estado civil, el aparato de rehabilitación social, no tiene en este momento las capacidades para recibir de nuevo de los militares de eso, y por eso en muchos casos en donde probablemente las fuerzas militares ya no se requerirían en cárceles, continúan ahí y eso implica un desgaste, eso implica una exposición de los miembros de Fuerzas Armadas a posibles chantajes, sobornos, etcétera. Entonces, el problema es un problema institucional del país. Antes Y de que sigas, justamente, ¿qué pasó con las cárceles? ¿Cuál es la situación en las cárceles que, bueno, venían siendo dominadas de manera eh, absolutamente explícita y como demostración de fuerza en varios casos por este tipo de organizaciones, tomando rehenes? yo creo que la mayor parte de las cárceles ha sido pacificada o controlada. Digamos que los centros en donde todavía pueden existir problemas son las dos cárceles más grandes del país, las cárceles que están ubicadas en Guayaquil. Bueno, en realidad son tres, ya voy a tocar ese punto en un segundo. La cárcel de La Tacunga, que es la más cercana a Quito, está bastante controlada, y la de Turi, que es la que está cerca de Cuenca, es decir, de las tres ciudades más grandes del país. ¿Por qué la cárcel en la región de Guayaquil es complicada? En realidad son tres cárceles que componen un complejo de más o menos 70 hectáreas. Entonces es muy complicado porque es un territorio muy amplio y es en donde normalmente están los presos de máxima seguridad. Entonces, en esta todavía hay problemas, en esta todavía no ha habido ni masacres ni motines en los últimos días. Sin embargo, tampoco se puede hablar de un control completo. Está avanzando, no podría dar un número de porcentaje, pero digamos que está avanzando bien. Pero, por ejemplo, cárceles como la de Turi, que dio muchos problemas en la ciudad de Cuenca, hoy por hoy están controladas por el Estado. Y es a lo que me refiero. El problema es que están controladas por las fuerzas militares del Estado. Las fuerzas militares del Estado no pueden operar como rehabilitadores sociales ni estar a cargo de la cárcel. Y ese es el problema. El problema es en el momento en el que nos dicen, ok, está pacificada, está bien, se la entregamos al sistema de rehabilitación social y el sistema de rehabilitación social está profundamente debilitado, en muchos casos cooptado por el narco, corrupto, etcétera. Y mientras dure esa depuración, además por los recursos del Estado está tomando más tiempo del que debería, entre otras cosas porque no hay los recursos necesarios para mejorar ese sistema. Entonces, si es que los entrega, probablemente los militares salgan de ahí y no mucho tiempo después pueda existir de nuevo motines, de nuevo problemas. Quizá con menos armas, quizá con menos potencia de fuego, porque eso ha sido retirado de la cárcel. Pero otra vez, el Estado está mostrando su fuerza, pero el Estado necesita tener más que fuerza, necesita tener un aparato de justicia que funcione, uno de rehabilitación que funcione, y eso ha sido muy debilitado los últimos años. Nos queda pendiente desarrollar eso que ya has mencionado en más de una ocasión, cómo se logra o qué debería pasar para que
estos éxitos, entre comillas, de estas semanas se convirtieran en algo permanente. ¿Cómo se sostiene este resultado o incluso se mejora a mediano y largo plazo? Pero te pregunto antes, esto de la presencia de Estados Unidos. El gobierno se reunió esta semana con jefes militares y jerarcas de Estados Unidos especializados en el combate a las drogas. El lunes llegó al país un avión Antonov con cargamento militar de ayuda. No se detalló, por lo menos inicialmente, en qué consistía esa carga. ¿Cómo se ve esta colaboración de Estados Unidos en el sistema político ecuatoriano? A ver, es una buena pregunta, sobre todo cuando resaltas en el sistema político ecuatoriano, porque yo creo que a nivel de ciudadanía en este momento es muy bien visto. En general, una percepción, no tengo encuestas al respecto, pero yo creo que debe ser alto, debe ser bastante alto. Ahora, en el sistema político esto genera problemas, sobre todo con fuerzas políticas muy importantes, como el Partido de Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa, que fue, entre otras cosas, eh, quien motivó el que la constitución escrita en el 2008 en el Ecuador se prohíba la presencia militar permanente y bases militares extranjeras en el país. Entonces, esta prohibición hoy en día ha vuelto a ser polémica. En el Ecuador hasta el año 2008, 2007 en realidad, existía una base militar de Estados Unidos bajo la constitución anterior. Había sido un acuerdo que había sido llegado por 10 años. Y esta base militar en Manta, entre otras cosas, tenía la función de luchar contra el narcotráfico. Entonces, durante la Constitución del 2008 hay un movimiento soberanista muy importante que dice no podemos tener bases militares en el Ecuador extranjeras e incorporan eso a nivel constitucional. Entonces, ese movimiento quizá hoy no tan popular entre las personas, porque las personas dicen, mira, si vienen los Estados Unidos o si viene alguien más y se encarga del narco, pues qué bueno, a mí el tema de soberanía versus que me resuelvan el problema del narco, que me resuelvan el problema del narco es más importante. Pero políticamente eso existe. Y estuvieron muy atentos porque esta semana uno de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos estaba en la Corte Constitucional, quien tenía que decidir si es que ese acuerdo era o no sujeto de fiscalización o de aprobación más bien por parte del Parlamento. En el Parlamento probablemente ese acuerdo no hubiese tenido los votos para ser aprobado. Y la Corte Constitucional decidió que se trataba de un acuerdo de cooperación técnica y por lo tanto no tenía que ir al Parlamento. Esta es una decisión política de la Corte, fundamentada en derecho, etcétera, pero es una decisión política en donde la Corte finalmente decide que le va a dar un espaldarazo al presidente para que pueda tener la cooperación, el mayor ámbito de cooperación posible de Estados Unidos, sin politizarlo, porque lo normal hubiera sido que eso llegue al Parlamento y en el Parlamento, insisto, probablemente en el mundo político ecuatoriano no hubiese existido el apoyo suficiente. Te lo preguntaba también para saber si en la discusión a propósito de esta asistencia de Estados Unidos no aparece como un fantasma sobrevolando el Plan Colombia, ¿no? Aquel acuerdo de Estados Unidos-Colombia para combatir el narcotráfico, que terminó siendo muy cuestionado por aumento de violaciones a los derechos humanos, incremento de las víctimas de homicidios y además, en definitiva, escasos resultados en cuanto a la reducción del suministro desde Colombia a Norteamérica, ¿no? ¿Se habla de esto? ¿Se hace ese paralelismo? ¿Se hace ese análisis? Yo creo que se hace, digamos, no en la población en general, pero está flotando el tema del Plan Colombia. Pero el Plan Colombia, en el Ecuador el Plan Colombia está muy mal asociado, no, lastimosamente no tanto por la violación a derechos humanos, sino por los efectos específicos que tuvo en el Ecuador. Sí, sí, tú Y lo los mencionabas efectos, en la entrevista anterior con Romina. exactamente, perdón. Los efectos específicos tuvieron que ver con el traslado del narco. Ahora, en términos de las ciudades, el Plan Colombia, digamos que tuvo un éxito cuestionable, pero éxito al fin en Colombia, porque sacó la violencia de Bogotá, Cali, Medellín, etcétera, o la redujo considerablemente, pero a cambio de eso abandonó territorio. Es decir, Colombia, hay partes en el sur de Colombia en donde, con Plan Colombia y todo, quienes mandaban eran la guerrilla, los narcos o los paramilitares, o una combinación de los tres. Ahora, en el Ecuador la cuestión es un poco más complicada porque incluso si pensáramos en un paralelismo, el Ecuador es un país mucho más densamente poblado, de hecho es el país más densamente poblado de América. Entonces,
no podemos darnos el lujo de, comillas, abandonar una región y que como no hay gente no sea mucho problema. El caso nuestro quizá más importante y más violento, más preocupante en realidad, es el caso de la provincia de Esmeraldas, que es nuestra provincia costera fronteriza con Colombia, que quizá es la que más ha sufrido, no en número de muertes, pero en términos sociales, en términos de muertes también, la que más ha sufrido los efectos del narco y que dentro del país existe esta noción de estamos abandonando Esmeraldas. Y sería un poco esta lógica de aseguremos Quito, aseguremos Guayaquil, aseguremos Manta, aseguremos Cuenca, y bueno, Esmeraldas es complicado. Mm. Entonces, esa lógica del Plan Colombia, que fue muy de estrategia, casi un plan táctico, no es sostenible en el tiempo tampoco. Otra vez por el componente social, que es de mediano a largo plazo, el componente de institucionalización del país. Y entonces nos encontramos en esta paradoja, en donde el país tiene una crisis económica, tiene muy pocos recursos, tiene que dedicar esos recursos a sostener el esfuerzo militar, pero por otra parte no tienes la capacidad de generar institución ni de entrar en el mundo de los planes sociales que sabemos, hay investigación amplia al respecto, que son los que en mediano y largo plazo te permiten darle una alternativa a los jóvenes, que normalmente son los que terminan siendo los soldados de estos carteles cuando no tienen ninguna perspectiva de futuro. Ecuador viene reponiéndose de la embestida que el narcotráfico llevó a cabo el pasado 9 de enero. ¿Cómo están las cosas en ese país que tanta inquietud generó a nivel internacional? Ese es el tema de esta mañana con Pablo Medina, politólogo, profesor de Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito. Pablo, hablábamos en la primera parte de la baja que se produjo en la cantidad de muertes violentas, lo que llevó a su vez al gobierno a disponer una flexibilización en el toque de queda. Pero quedaba la duda de cómo se hace para que esta mejora, entre comillas, sea algo sostenible. No es un tema nuevo, tú ya lo has abordado. ¿De qué estás hablando en ese sentido? A ver, hay temas que son fundamentales, aunque quizá el problema en términos políticos es que no dan rendimientos a corto plazo en términos políticos, es decir, no es algo de lo que un político pueda abanderarse en 6 meses o un año. Recordemos que el presidente Noboa tiene apenas 18 meses de gestión, en este momento me parece que ya son 16. Él, evidentemente, aunque lo ha puesto un poco en duda, pero evidentemente sería de su interés el reelegirse para tener un periodo completo de 4 años. Estas inversiones tienen que ver con reinstitucionalizar ciertos servicios del país que han sido muy descuidados, el tema de inteligencia, el tema de rehabilitación social. Además, meter recursos en un país que tiene crisis económica, meter recursos en el sistema de rehabilitación social no es popular. Los presos no votan, perdón que lo ponga de forma tan burda, pero no es popular. La gente dice, mira, en lugar de meter ese dinero en el sistema de rehabilitación social, ¿por qué no lo metes en salud o lo metes en educación? Entonces es un problema incluso político a ese nivel. Y también, más a largo plazo, tienes que pensar cuando hablamos de reinstitucionalización, en la generación o fortalecimiento de las carreras judiciales, depuración de la policía y en el tema social. Es decir, necesitas mejorar las condiciones económicas por una parte, las condiciones de empleo, pero también las condiciones de bienestar social de la población. Cuando vemos, y esto ha sido muy claro en los videos que han circulado, incluso en redes sociales, sobre quiénes son los detenidos muchas veces son jóvenes de entre 12 y, no sé, 25, 26 años, la mayoría de ellos sin ninguna perspectiva de trabajo o de vida, más allá de vincularse a estos grupos de delincuencia organizada. Entonces, los caminos para hacer esto sostenible son de mediano y largo plazo. Hay medidas urgentes que son, creo, las que se están tomando ya, el tema de fuerza, etcétera. Pero las medidas para sostener esto son de mediano y largo plazo. E insisto, quizá lo más complicado es que políticamente, por tiempos políticos, no son rentables políticamente. Es decir, y menos para un presidente que tiene 18 meses. Entonces yo creo que él se está concentrando en lo que puede hacer, pero sin estas acciones probablemente esto no se sostenga y quizá esa va a ser una de las líneas de su campaña, que yo creo que pronto vamos a entrar en periodo pre-campaña con tiempos tan cortos y probablemente lo que diga es, miren, esto he logrado en el poco tiempo que tengo, si quieren que lo haga sostenible, voten por mí, o sea, les estoy dando resultados. Probablemente ese vaya a ser su línea de campaña pronto, porque muy pronto vamos a entrar dentro de este
este juego preelectoral en donde vemos cuáles son los candidatos. El Ecuador no tiene un sistema de partidos establecido, fuerte, por lo que básicamente cualquiera puede ser candidato. No tenemos una claridad de quiénes son los principales contendores. Seguramente algún candidato de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa, pero más allá de eso, probablemente Daniel Noboa a la reelección y veremos una diversidad de candidatos también. Entonces yo creo que están jugando en eso y los tiempos políticos van en contra de estas medidas de mediano y largo plazo que van a ser indiscutiblemente necesarias para la sostenibilidad de este esfuerzo. La lucha contra la corrupción, ¿cómo juega en ese cuadro? Es muy importante la lucha contra la corrupción, sobre todo, a ver, por varias razones. Primero, por un tema de Estado de Derecho, de generar confianza por parte del Estado, pero también por un tema práctico. La corrupción implica muchos recursos que son desviados de su objetivo original. En ese sentido, yo creo que el presidente en este momento, a ver, coincidió con que existen nuevos jueces anticorrupción en el sistema judicial. El presidente ha hecho un esfuerzo por mostrar señales de que están empezando a luchar contra la corrupción. Pero claro, toda la discusión, digamos, todo lo que está en torno a eso ha sido eclipsado por el momento de inseguridad. De hecho, La fiscal prácticamente general, toda la política Diana pública. Salazar, recordemos, impulsa una investigación que se llama Metástasis, que en diciembre puso sobre la mesa un entramado de corrupción en el que jueces, fiscales, policías habían beneficiado a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, apartamentos, lujos, etcétera. Así es, de hecho eso está avanzando. Yo creo que ese también fue uno quizá no el gatillante, pero uno de los factores que contribuyó a lo que ocurrió a inicios de este mes. Es decir, es un golpe duro porque empezó a desestructurar una red importante de apoyo a los grupos de delincuencia organizada, esta red que existía en el aparato de justicia, rehabilitación social y de Policía Nacional. Entonces, por supuesto, hay avances en esa lucha. Yo creo que la fiscal en ese sentido ha hecho un trabajo importante, muy importante, eso es innegable. La fiscal creo que es felizmente una de las autoridades que cuenta con la protección para poder hacerlo, lo que no ocurre con los fiscales de menor rango, como hemos discutido hace unos momentos. Entonces, yo creo que eso va en camino, intentan hacer, pero también digamos que necesitamos una situación en donde confluyan estos diferentes eventos, es decir, tengas una situación de control reactiva, es decir, tengas a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional controlando el campo, el territorio, Ujú. tengas un aparato de justicia que empiece a autodepurarse, incluso con el caso Metástasis, por ejemplo, es una buena iniciativa al respecto, y tengas los recursos para sostener eso. Entonces, estas tres condiciones no siempre se cumplen, sobre todo porque una de las patas flojas en este momento, ya lo he dicho varias veces, es el tema de recursos. Hablemos de eso, aunque sea en dos o tres pinceladas. ¿Qué es lo que está pasando en materia económica en Ecuador? A ver, el Ecuador ya se encontraba en una crisis económica, estaba muy golpeado por varias razones, no ha terminado de levantar cabeza después de la pandemia, incluso antes de la pandemia estaba ya en una crisis económica. Y este esfuerzo, el esfuerzo que estamos haciendo es muy fuerte porque de hecho el presidente Noboa, que asume en noviembre, una de las primeras declaraciones de su ministro de Economía es que el país no tiene plata en la cuenta. Y necesitamos recuperar esos recursos. Una de las iniciativas que en este momento se está tratando es el aumento del impuesto al valor agregado, que si bien es un impuesto regresivo, es un impuesto de fácil recaudación y de rápida recaudación. El presidente ha enviado un proyecto de ley para subirlo de 12 a 15 puntos. El Ecuador cobraba 12% de impuesto al valor agregado, es uno de los más bajos de América Latina. Ha propuesto subirlo a 15 puntos y ha encontrado resistencia, evidentemente. Están llegando a acuerdos, parece que va a haber una subida temporal o algo por el estilo, porque necesita dinero. Y al mismo tiempo ha habido negociación con los multilaterales y también con bilateral. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos quizás es el más claro, en donde probablemente no haya dinero en efectivo, dinero líquido, pero hay cooperación en materia de equipamiento, de, qué sé yo, armas, municiones, de uniformes, etcétera, para sostener este ejercicio. Entonces, es conseguir la plata, es una apuesta arriesgada y costosa, pero al mismo tiempo tienes que salir a conseguir la plata al mismo tiempo. Muestra de ello quizá es el interés que el presidente ha dado esta semana a asistir personalmente a la inauguración de la Feria de Turismo en Madrid, porque uno de los rubros que permiten
que circule en la economía ecuatoriana es el turismo. Ahora, el problema es que no sé qué éxito podemos tener en términos turísticos si es que el país no está controlado y si no hay una señal clara hacia el público internacional de que puedes venir a visitar el Ecuador en una situación segura. Iba a preguntarte sobre el final, sobre ese viaje, ¿no? Esta semana el presidente Daniel Noboa viajó a España y creo que el objetivo principal era participar en la Feria Internacional del Turismo, o sea, promover a Ecuador como destino turístico. ¿Cómo se observó internamente esa decisión, la de dejar el país en un momento como este? El presidente ya ha tenido algunas salidas del país. En eso yo en algún momento me generó un poco de preocupación en el sentido de cómo va a ser visto esto, pero el presidente lo ha manejado bastante bien. Las salidas son bastante puntuales. Muchas veces no se va más de 48 horas, es decir, digamos, quizá le juega muy bien el ser un hombre joven, entonces puede ir, asistir y volver del otro lado del mundo. Entonces no han sido mal vistas porque en el momento en el que intenta ver alguna reacción, el presidente ya está de regreso y declarando cosas en Palacio de Gobierno. Entonces lo ha manejado bien comunicacionalmente y yo creo que en efecto se ha mantenido a cargo y pendiente del país. Entonces en ese sentido yo creo que no hay un efecto negativo en la población, justo por este manejo, tanto comunicacional como administrativo. No ha sido mal visto. Más bien, el tema de fondo sí ha generado un poco de, no sé si de burla en la sociedad cuando dice, ¿quién va a venir si es que les estamos diciendo que estamos en toque de queda y en un país militarizado? Es algo Bueno, que claro, eh, eso me interesaba saber, ¿no? Es evidente que lo que ha pasado en estas últimas semanas, desde el punto de vista del movimiento turístico, fue un bombazo, ¿no? fue en efecto un golpe muy duro. Se habla de 80% de cancelaciones en muchos sectores. Claro. Entonces el país necesita relanzarse, volver a mostrarse. Cuesta imaginar cuáles pueden ser los argumentos, cuáles pueden ser las herramientas para atraer a la gente, para atraer al viajero, para que vuelva a Ecuador, ¿no? Sí, yo creo que, sobre todo en este momento, sin embargo, en el futuro yo creo que hay ejemplos muy interesantes. Yo creo que uno de los ejemplos más importantes de la región y del mundo debe ser Colombia, que relanzó su país. Yo nunca olvidaré el eslogan de la campaña colombiana que decía, Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Hasta ahora lo recuerdo bien. Fue una forma de relanzarlo, entonces yo creo que no es imposible, pero claro, en un momento en donde el toque de queda y la militarización todavía están en juego, yo creo que es muy difícil. Pablo, para terminar, ¿qué sabemos de la búsqueda de Fito y los otros narcos fugados? A ver, han habido varias capturas importantes de mandos medios y de mandos altos de bandas medianas. El caso de Fito es interesante porque de lo que se sabe, bueno, ya lo discutimos me parece que en otra entrevista, el tema de la captura de su familia en Argentina. Y aparentemente Fito por inteligencia colombiana primero se lo detectó en Colombia, pero cuando se lo detectó en Colombia habría cruzado probablemente la frontera hacia Perú y estaría descendiendo entre Perú y Bolivia. Entonces hay cooperación internacional. Se creó hace algunos días esta red de seguridad entre los países andinos de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Esta red pretende compartir información rápida justamente para este tipo de casos, captura, problemas en frontera. A mí me parece que es una iniciativa muy buena. Ya ha existido algunas antes, bilaterales, las comisiones binacionales de frontera existían. Entonces ahora quieren integrarlas en una red. Insisto, me parece una buena iniciativa. Ahora, el problema fundamental que yo encuentro en eso no es un problema de iniciativa, es un problema de confianza. Cuando tenemos el caso Metástasis y el caso Metástasis nos muestra cómo el narco ha capturado ciertos órganos de la policía del Estado, yo creo que es legítimo que otros países se pregunten, ¿puedo confiar en el Ecuador? Y yo ahí recuerdo lo que en el Ecuador llamamos el bombardeo de Angostura, cuando Colombia bombardeó un campamento de las FARC del lado ecuatoriano en 2008, 2009, perdón, se me escapa la fecha por esa época. Y claro, cuando se les consultó por qué hicieron eso, es decir, por qué no le avisaron al gobierno ecuatoriano que estaban ahí, y el presidente Uribe en ese entonces dijo, bueno, porque si les avisábamos probablemente se fugaban, esa información se filtraba. Entonces el problema es compartir información entre los países sin que se filtre la información. El caso de Fito quizás es un buen ejemplo de cómo estamos empezando a colaborar, ojalá y esa red y esa colaboración se materialice y ojalá también sea efectiva en el sentido de que no se filtre y no haya los tipos de problemas que hemos tenido hasta ahora cuando intentamos colaborar con los vecinos, con la región andina y ojalá eso se amplíe también en general a América del Sur, porque creo que es
tremendamente importante. El desafío, si bien ha surgido hoy en Ecuador, creo que puede fácilmente derivar, no sé si en la misma intensidad, pero puede generar problemas en otros países de la región. Pablo Medina, politólogo, profesor de Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por acompañarnos de nuevo con los apuntes de información y de análisis que creo que nos ayudan a situarnos, aproximan a lo que está pasando allí en tu país. Seguimos en contacto, si te parece. Nos reencontramos. Por supuesto que sí, Emiliano, un gusto siempre. Que tengan un excelente día.